Bienvenidos a un nuevo viaje a través del tiempo. Hoy nos espera una historia antigua, pero cargada de sentido para el presente. Un rey se proclamó a sí mismo como un dios. Un imperio quiso borrar del mapa al pueblo fiel. Y en medio de la oscuridad, una profecía silenciosa ya había anticipado cada detalle. Lo que vamos a descubrir hoy no es solo parte del pasado. Es parte del conflicto más grande que ha conocido la historia. El conflicto entre el poder humano y la fidelidad a Dios. Y todo comenzó con un hombre que quiso someterlo todo, incluso lo sagrado. Un rey, una profecía. Antíoco, un nombre que no figura en el libro de Daniel, pero su sombra está presente en cada línea de la visión. Fue un rey temido, cruel, despiadado. Reinó en Siria hace más de 2000 años, pero su historia sigue viva, especialmente para quienes estudian las profecías. Daniel no lo nombra, sin embargo lo describe, con precisión, con anticipación, con asombrosa claridad. En el capítulo 8, el profeta habla de un cuerno pequeño, un poder que se eleva con orgullo, que desafía al cielo, que pisotea lo sagrado y que arrastra la verdad por el suelo. Durante siglos muchos han visto en ese símbolo la figura de Antíoco Epífanes, un rey que se hizo llamar manifestación de Dios y que se atrevió a profanar el templo de Jerusalén. No fue un enemigo cualquiera. Fue uno de los primeros en usar el poder del Estado para imponer una religión, para borrar la identidad del pueblo hebreo, para silenciar la fe con la fuerza. Y aunque su nombre no aparece en las escrituras hebreas, su legado de violencia quedó registrado en la historia y también en la memoria profética de Israel. El enemigo de lo sagrado. Daniel tenía los ojos abiertos, pero lo que veía no era de este mundo. Un macho cabrío surgía del occidente. Avanzaba con violencia, tan veloz que ni siquiera rozaba el suelo. Entre sus ojos, un solo cuerno, grande, desafiante, inconfundible. Aquella criatura representaba el poder griego, y ese cuerno era su conquistador más veloz, un joven guerrero, forjado en la ambición y en la estrategia, Alejandro Magno. A donde iba, vencía. A donde miraba, dominaba. Su imperio creció más rápido que cualquier otro, pero su vida fue breve. En el año 323 a.C., Alejandro murió en Babilonia. Apenas tenía 33 años y no dejó sucesores. El mundo que había conquistado quedó dividido como una espada rota en pedazos. 4 de sus generales se repartieron el imperio: Casandro, que tomó Macedonia y Grecia; Lisímaco, que se estableció en Tracia y Asia Menor; Ptolomeo, que descendió hacia Egipto y Judea; y Seleuco, que gobernó en Siria, Babilonia y el Oriente. Lo que parecía una cuestión militar era en realidad el cumplimiento exacto de una visión antigua. Daniel lo había dicho: el gran cuerno sería quebrado, y de él surgirían otros 4, mirando hacia los 4 vientos del cielo. Pero aún faltaba una pieza, porque de uno de esos cuernos saldría otro más, uno pequeño, pero atrevido, un poder que no buscaba solo conquistar tierras, sino desafiar al cielo. Ese cuerno no era simbólico, tenía nombre, rostro y corona: Antíoco IV Epífanes, el enemigo de lo sagrado, vestido de rey. El ascenso del impostor. No nació para ser rey, pero terminó en el trono, como quien roba una corona bajo las sombras. Antíoco IV. Epífanes nació entre los años 215 y 213 a.C. como hijo del monarca seleucida
Antíoco el Grande. Su infancia transcurrió entre intrigas de palacio y tensiones crecientes con Roma. En el año 190 a.C., su padre fue derrotado en la batalla de Magnesia, una humillante caída frente al ejército romano. Para evitar una invasión total, el rey firmó un tratado de paz y en el año 188 entregó a su hijo como rehén. Ese niño fue Antíoco. Así comenzó su exilio. Vivió más de 10 años en la ciudad de Roma. Estaba lejos de su tierra, pero cerca del poder. Allí aprendió a observar y a imitar. Mientras tanto, en la ciudad de Antioquía, la capital del imperio seleucida, reinaba su hermano mayor, Seleuco IV Filópator. Había heredado el trono tras la muerte de su padre, en el año 187 a.C. Su reinado fue inestable. Roma exigía tributos y la economía estaba al borde del colapso. En el año 175 a.C., cuando todo estaba a punto de estallar, Seleuco fue asesinado. Su ministro, Heliodoro, se atribuyó el poder, pero no era el legítimo heredero. Ese derecho pertenecía a Demetrio, el hijo de Seleuco, que también estaba en Roma, retenido como rehén. ¿Por qué no regresó a reclamar el trono? Porque era un niño, y Roma no lo dejó partir. Según relatan los cronistas, las autoridades romanas preferían mantenerlo allí, como ficha política. No querían que un nuevo rey seleucida se fortaleciera sin su control. Fue entonces cuando Antíoco volvió de Occidente. Aprovechó el caos, engañó a Heliodoro y se proclamó rey. No por derecho, sino por astucia. No tenía legitimidad, pero tenía aliados. Y sobre todo, sabía manipular. Para los griegos, era un príncipe exiliado que volvía con gloria. Para los judíos, era el inicio de la oscuridad. Polibio, historiador griego del siglo II a.C., lo conoció en persona. Lo describió como astuto, impredecible y peligroso. Escribió sobre él hacia el año 160 a.C., en una obra financiada por nobles griegos exiliados en Roma. Flavio Josefo, judío del siglo I, lo llamó usurpador. Lo registró en su obra Antigüedades Judías, escrita hacia el año 93 después de Cristo, con apoyo del Imperio Romano, aunque buscando defender la historia de su pueblo. También contamos con los testimonios del libro de los Macabeos, dos textos redactados entre los años 124 y 100 a.C. El primer libro fue escrito por un cronista anónimo en Jerusalén, probablemente testigo directo de los hechos. Originalmente estaba en hebreo, aunque hoy solo se conserva en griego, dentro de la Biblia griega conocida como Septuaginta. El segundo libro, redactado en Alejandría, es un resumen de 5 volúmenes anteriores, atribuidos a Jasón de Cirene. Tiene un tono más religioso y se centra en la resistencia, la fe y el martirio. Ambos libros fueron preservados por comunidades judías fieles y más tarde incluidos en las Biblias cristianas de tradición católica. En esas páginas, Antíoco aparece como un tirano arrogante que desafió a Dios y a su pueblo. También lo confirman hallazgos arqueológicos modernos, monedas con su rostro, acuñadas entre los años 172 y 164 a.C., en ciudades como Seleucia y Antioquía, lo muestran con títulos divinos: Rey Antíoco, Dios manifiesto, portador de victoria. Varias de esas piezas fueron encontradas entre 1912 y 1965 por arqueólogos franceses e ingleses, financiados por museos que buscaban reconstruir la historia helenística. Se han hallado también inscripciones en piedra, con decretos escritos en griego antiguo, rescatados en ruinas de Siria y Turquía.
Así fue como este hombre, que no debía reinar, se convirtió en la amenaza más temida por el pueblo fiel, un falso rey, con delirios de grandeza y un profundo desprecio por lo sagrado. Cuando lo sagrado fue pisoteado. La ira de Antíoco no nació de un día para el otro. Ya antes de su furia contra Jerusalén, era conocido por su carácter imprevisible. El historiador Polibio, que vivió en tiempos de Antíoco, escribió que el rey gustaba de actuar como un hombre popular, pero que esa cercanía era solo una máscara. A veces se disfrazaba y se mezclaba con la gente, pero que, bajo esa fachada, se escondía un gobernante peligroso, capaz de castigos brutales cuando alguien desafiaba su autoridad. Ese temperamento estalló en el año 169 a.C. Antíoco marchó hacia Egipto para tomar el control total, pero fue detenido por Roma. El cónsul Popilio Laenas lo enfrentó con una orden clara: retirarse o declarar la guerra a los romanos. Antíoco se retiró. Fue una humillación pública, y la ira que llevaba dentro encontró un nuevo blanco. Volvió al norte y descargó su venganza sobre Jerusalén. En ese momento Judea era una provincia seleucida, no tenía rey, y el poder local estaba en manos de sacerdotes corruptos colocados por el propio Antíoco. El legítimo, Onías III, ya había sido asesinado, y en su lugar estaban Jasón y Menelao, hombres que compraron el sacerdocio a cambio de obediencia política. La ciudad estaba dividida. Algunos judíos permanecían fieles a la ley de Moisés, pero otros abrazaban la cultura griega y se burlaban de su herencia. Antíoco entró a Jerusalén con violencia, y lo que ocurrió fue una abominación. Según Primera de Macabeos, capítulo 1, el rey entró en el templo, tomó los objetos sagrados, las copas de oro, el incienso, los utensilios del altar y hasta el candelabro de 7 brazos, símbolo de la presencia de Dios. Todo fue saqueado. Nada quedó. Ese mismo acto está confirmado por Flavio Josefo, en Antigüedades Judías, libro 12, capítulo 5. Pero el horror no terminó ahí. 2 años más tarde, en el año 167 a.C., Antíoco emitió un decreto aún más radical. Prohibió el sábado, prohibió la circuncisión, mandó a quemar los libros de la ley y ordenó que todos adoraran a los dioses griegos bajo pena de muerte. En el corazón del templo levantó un altar a Zeus olímpico y allí ofreció sacrificios con carne de cerdo, el animal prohibido por la ley de Dios. Segunda de Macabeos, capítulo 6, relata este evento y explica cómo se instaló un sistema de culto pagano en el lugar más sagrado de Israel. Ese acto es conocido como la abominación desoladora, una expresión tomada del libro de Daniel, capítulo 8, versículo 11, donde el profeta vio un poder que profanaba el santuario y arrojaba la verdad por tierra. Los fieles fueron perseguidos sin piedad. Madres que circuncidaban a sus hijos eran asesinadas públicamente con sus bebés. Los rollos de la Torá fueron quemados en las plazas. Las fiestas hebreas se prohibieron. El calendario sagrado se borró, y el culto al Dios verdadero fue reemplazado por estatuas y ritos paganos. La tierra quedó sin voz. Desde los días de Malaquías, el cielo había guardado silencio, y el templo ya no era casa de oración, sino trono de un Dios extraño. Los arqueólogos del siglo XX han confirmado la existencia de monedas acuñadas entre los años 170 y 160 a.C. con la imagen de Antíoco y títulos como Dios manifiesto y portador de victoria. Varias de ellas fueron halladas en Seleucia, Antioquía y Judea, entre los años 1912 y 1965.
por misiones arqueológicas francesas y británicas, financiadas por museos europeos que buscaban reconstruir la historia helenística. También se hallaron restos de altares y templos dedicados a Zeus, construidos en lugares donde antes se adoraba al Dios de Israel. La evidencia es real, visible, documentada. Esto no fue una exageración religiosa, fue un hecho histórico, un ataque contra la fe, planeado, ejecutado y comprobado. Antíoco no destruyó el edificio, destruyó su santidad, y con eso desafió al cielo. La resistencia silenciosa. La represión fue brutal. El decreto era claro: adorar a Zeus o morir. Muchos se rindieron, otros huyeron, pero no todos. En las aldeas, en los campos y en las montañas de Judea, un grupo de hombres y mujeres decidió resistir. No tenían ejércitos, ni alianzas, solo la ley, la memoria de sus padres y la certeza de que el Dios del cielo no los había olvidado. No luchaban por política, luchaban por lo sagrado. Renunciar al sábado era negar la creación, comer carne impura era profanar el pacto, adorar una estatua era traicionar al Dios que los había librado de Egipto, y ellos eligieron morir antes que hacerlo. El libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32, ya había anticipado esta escena siglos antes. Ese versículo habla de un poder que engaña, que seduce y que corrompe, pero luego dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Eso fue lo que ocurrió. El templo había sido profanado, la ley prohibida, la verdad arrojada por tierra. Pero en las casas humildes, en los refugios secretos, la fe seguía viva. Se reunían para orar, memorizaban las escrituras y transmitían a sus hijos la esperanza de que ese tiempo tendría fin. No buscaban venganza, buscaban restauración. Entre ellos había sacerdotes, agricultores, pastores, madres, gente común, pero dispuesta a perderlo todo por no traicionar su conciencia. Fue una resistencia silenciosa, invisible a los ojos del mundo, pero poderosa ante el cielo, porque la fe verdadera no se impone por decreto, tampoco se destruye con una espada, ni se apaga con miedo, y esa verdad estaba por sacudir al imperio. El templo fue limpiado. Durante 3 años, el templo de Jerusalén estuvo profanado. Donde antes ardía incienso, se ofrecía carne de cerdo. Donde se pronunciaba el nombre de Dios, se cantaban himnos a Zeus. Parecía que todo estaba perdido, pero el cielo no se había rendido. En el año 164 a.C., cuando ya muchos habían perdido la esperanza, el pueblo fiel logró purificar el templo. ¿Cómo fue posible? Antíoco IV, el rey, ya no estaba en la región. Desde el año anterior había partido hacia el este para sofocar rebeliones en Persia y Babilonia. Su imperio estaba desestabilizado, su ejército dividido y su presencia ausente. Judea seguía bajo dominio seleucida, pero las autoridades locales estaban debilitadas. Muchos de los funcionarios helenistas habían huido, otros ya no tenían poder. Fue entonces cuando la fidelidad de los humildes se transformó en acción. Entre los refugiados en las montañas se encontraban líderes religiosos, hombres de oración, descendientes de sacerdotes que se negaron a rendirse. Junto a ellos, familias campesinas, jóvenes pastores y fieles que habían guardado la ley en secreto. No buscaban venganza, querían restaurar lo sagrado. Se organizaron, resistieron y retomaron Jerusalén tras meses de lucha. La historia de esta recuperación está narrada en Primera de Macabeos, capítulo 4, escrita por un cronista anónimo de Jerusalén.
alrededor del año 100 a.C., testigo cercano de los hechos. También lo relata Flavio Josefo en Antigüedades Judías, libro 12, capítulo 7, escrito en el año 93 después de Cristo, basado en fuentes judías anteriores y dirigido al público romano. Ambos coinciden. Los fieles purificaron el templo, derribaron el altar pagano, lo deshicieron piedra por piedra, construyeron uno nuevo, encendieron la menorá y ofrecieron el primer sacrificio puro en años. Ese día fue tan significativo que quedó grabado en el calendario hasta hoy. La fiesta de Hanukkah conmemora ese momento, no como una victoria militar, sino como el regreso de la luz. Una luz que no pudo ser apagada. Esa escena también había sido anunciada siglos antes por el profeta Daniel. En el capítulo 8, versículo 14, el profeta escucha una pregunta en visión: ¿hasta cuándo será pisoteado el santuario? Y la respuesta fue: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, el santuario será purificado. Ese número tiene más de un sentido, pero en ese momento, en el año 164 a.C., la profecía encontró una primera expresión, porque lo que estaba manchado fue limpiado, lo que estaba profanado fue restaurado. El templo volvió a ser casa de oración. La ley fue enseñada otra vez, y el nombre de Dios fue exaltado. Antíoco aún vivía, pero ya no tenía el control. Su mano se debilitaba, y su final se acercaba. Cuando cae el perseguidor. Antíoco aún vivía cuando llegaron a sus oídos las noticias. El templo había sido purificado, la ley enseñada otra vez, el pueblo había recuperado la fe, y la menorá volvía a brillar. No lo podía creer. Había invertido años en borrar esa memoria. Había impuesto por la fuerza su religión. Había matado a miles y profanado lo sagrado. ¿Y ahora todo estaba otra vez en pie? Según Segunda de Macabeos, capítulo 9, al enterarse de lo ocurrido, Antíoco estalló en ira. Prometió volver a Judea, jurar venganza, aplastarlo todo con su ejército, pero no llegó. En su viaje hacia el este, donde intentaba sofocar otra rebelión, sufrió una enfermedad repentina, grave, dolorosa. Los textos antiguos describen una infección interna, otros una caída violenta, y otros más, un castigo. Murió en el año 163 a.C., en la región de Persis, lejos de su palacio, lejos de Jerusalén, lejos del templo que nunca pudo recuperar. Flavio Josefo, en Antigüedades Judías, libro 12, capítulo 9, cuenta que Antíoco murió consumido por el dolor y abandonado por sus hombres. Segunda de Macabeos dice que en sus últimos días lloró, suplicó y hasta prometió restaurar el templo, liberar al pueblo y convertirse en amigo de los judíos. Pero ya era tarde. Los griegos lo recordaron como un tirano caído, los judíos como un perseguidor humillado, la historia como un rey que quiso desafiar lo eterno y no pudo, el que se había hecho llamar Epífanes, la manifestación divina, murió solo, enfermo y derrotado. El conflicto no terminó con él. Otros vendrían, con otros nombres, con otras coronas. Pero el patrón sería el mismo, una lucha entre lo profano y lo sagrado, entre la imposición humana y la fidelidad a lo alto. El libro de Daniel no cierra con Antíoco. Su historia fue solo una figura, una advertencia, porque el verdadero conflicto aún no ha terminado. La historia de Antíoco no fue un hecho aislado, fue una señal, un eco antiguo, de un conflicto que sigue, desde Babilonia hasta Roma, desde los altares profanados hasta los imperios que se levantan contra lo eterno.
la misma lucha se repite, el intento del hombre de suplantar a Dios. Y aunque cada reino cae, la profecía permanece. Ya hablamos de Alejandro Magno, el gran conquistador que expandió el mundo griego. Te dejo el enlace por si todavía no viste ese contenido. Vas a entender mucho mejor cómo empieza todo esto. Y pronto hablaremos de otros que llevaron esa herencia aún más lejos, más profunda, más peligrosa, porque el poder del cuerno pequeño no terminó con Antíoco. Queda mucho por decir, mucho por revelar. Si quieres entender la historia completa, te invito a ver los demás contenidos del canal, a suscribirte, poner me gusta y compartir este video con quienes buscan respuestas. Gracias por estar, por investigar y por no conformarte con lo superficial. Nos vemos en el próximo capítulo, donde lo que parecía cerrado va a abrirse, porque esta historia recién empieza.